Gracias, Lice. Kelly Villalba. Buenas Señorita Kelly noches. Villalba. Ajá, Mi nombre es Kelly Alejandra Vidalba Salas, soy de muy la ciudad bien. de Ibarra. Mi expectativa para esta materia es aprender mucho, saber más sobre economía. Es una de las materias que más me gusta. Muy bien, excelente, gracias. Muy Gracias. bien. ¿Alguien más que no preciso observar? Buenas Kelly, ajá, noches, buenas buenas noches. noches, licenciado. Mi nombre es, buenas noches con todos mis compañeros. Buenas noches, mi nombre es Michelle Yepes, vivo aquí en la Bien, ciudad de Ibarra y estoy estudiando esta carrera porque igual quiero ponerme un negocio. El otro año, si Dios quiere, voy a ponerme un negocio. Entonces eso me está ayudando igual. claro. De hecho, va a haber emprendimiento, posiblemente se la dé yo. ¿Y sobre qué quiere colocar el negocio? Queríamos ponernos, por el momento era un bar. Teníamos un bar, una Muy bien, discoteca, entonces estamos muy bien. viendo esto. Es un buen negocio. Bueno, 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 adelante, por allá estaremos. El señor Remijo gracias. Flores. Buenas noches con todos. Mi Buenas noches. nombre es Elian Flores. Soy de San Gabriel Carchi y lo que espero de la asignatura es complementar los conocimientos que obtuve en el primer semestre y Bien, así tener una visión más clara de la administración. muy Gracias. bien, gracias. ¿Queda alguien por allí que no se ha presentado? ¿No? Ok. Coloquen en el chat la palabra presente para dejar la constancia de la asistencia, ya que todavía la plataforma no está activa, pero queda menos en la clase, la grabada, su presencia. Ok, gracias. Pregunto nuevamente, ¿leyeron las normas antes, durante y después de la clase virtual? Sí. ¿Sí? ¿No hay preguntas, dudas acerca de las normas? Yo tengo una inquietud. Ajá, En el semestre anterior no sabían subir las diapositivas y había leído que no nos iba a subir diapositivas, sino solo las clases grabadas para estudiar para los sí, exámenes. exacto. Ya eso es personal, es decisión de cada docente subir o no las diapositivas. Yo en lo personal no subo Ya, diapositivas por la siguiente eso tenía la razón. duda. Me explico. Hace poco descubrimos a algunos estudiantes presentando examen viendo las diapositivas en el teléfono. Por esa razón no subo las diapositivas. ¿Ve? Estaba presentando y la cámara detectó que estaba revisando el teléfono. Entonces, prefiero más bien que el estudiante revise las clases, aprenda por las clases y cualquier duda yo se la aclaro en las normas, en la hora, en el horario de 8 a 4 de la tarde, según lo establece la norma. Por esa razón, no coloco mis diapositivas, solamente las clases. Esa es la razón justificada. ¿Ve? Ya, muchas gracias. A su orden. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a las actividades, a las tareas, revisaron el literal, perdón, el numeral de las tareas. Todas las actividades deben ser realizadas. Si no realizan las actividades, no pueden accesar a la evaluación. ¿También la revisaron? ¿Sí o no? Bueno, léansela. Esas son normas generales. Es importante que intervengan en las clases. En cualquier momento puede hacer interrogatorio. La asistencia la paso hasta 2 y 3 veces al ingreso, a media clase y al final de la clase. Por lo tanto, deben permanecer allí. Importante que intervengan, que estén atentos a la clase, que si uno les pregunta, ¿entendieron? Digan sí o digan no. Pero no dejen a uno como si tuviera una sección de espiritistas llamando a los espíritus. Nada de eso. Ok, eso no me gusta. Digan sí, digan no, pregunte, aporten. La idea es que ustedes aprendan. Por supuesto, este medio no es el más idóneo. A mí no me gusta, o sea, dar esta asignatura en forma virtual no es sencillo,
porque es una asignatura que es teórico-práctica. Entonces los ejercicios hay que explicarlos para que ustedes puedan hacer los ejercicios, sobre todo en la segunda unidad que es totalmente práctica. Ahora bien, ¿de qué trata la asignatura? La asignatura trata de cómo analizamos la economía general, la economía nacional o la economía internacional, vista desde, valga la redundancia, desde una óptica de la problemática económica y las variables que inciden en la economía, principalmente las variables de inflación, dinero, sueldos y salarios, eh, Producto Interno Bruto, que es el ingreso nacional, que luego lo vamos a desglosar, consumo nacional, inversión nacional, exportaciones, importaciones, y cómo se comporta el Estado ante la toma de decisiones gubernamentales. En este ámbito vamos a analizar la macroeconomía de una óptica muy general, una óptica de las decisiones del Estado y las decisiones para desarrollar la economía. Cuando veamos microeconomía, el próximo módulo, vamos a analizar las relaciones entre los consumidores y el empresario, cómo se comporta el consumidor y cómo se comporta el empresario. Eso lo vamos a ver en microeconomía. Pero ahora en macroeconomía vamos a analizar el comportamiento del Estado. El comportamiento del Estado como regulador y controlador de la actividad económica. Cuando se reflejan problemas económicos, ¿cómo soluciona esos problemas económicos? ¿Cuál es la toma de decisiones que debe tomar el Estado para resolver esos problemas económicos? De manera que los agentes económicos, llámense familias, empresas, puedan vivir en armonía, puedan vivir en equilibrio. A eso se refiere la asignatura. Es decir, analizar el contexto económico, político y social de una nación. Por supuesto, ustedes van a tener que leer mucho, es una materia que se lee demasiado. Y tendrán que leer también la economía ecuatoriana, cuál es la composición orgánica del ingreso nacional en Ecuador, cuáles son los productos que exporta Ecuador, cuál es el nivel de gasto y de consumo que tiene Ecuador. Entonces, a eso se refiere la asignatura, el saber y conocer la convivencia nacional dentro del contexto económico, en este momento, por supuesto, lo que se refiere al gobierno y lo que se refiere al Estado que maneja el presidente Lazo. A eso se refiere la asignatura. Entonces, ahorita voy a pasar primero a explicarles el PEA, en qué consiste el PEA, cuáles son los logros de aprendizaje, qué se busca que aprendan en cada una de las unidades, en qué consta cada unidad y cuáles son las evaluaciones que se desarrollan en cada unidad. Y posteriormente, también les voy ingresamos en la clase que corresponde a la primera parte de la unidad número 1. Entonces, parto del hecho que leyeron las normas, ¿cierto? Sí, dice. Sí, economista. Sí, profe. Y la conexión. Se está cayendo la conexión por si acaso. Para que haya más nitidez. ¿Oyeron? Pero ustedes permanezcan con sus cámaras activas, porque me estoy bajando y subiendo. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? ¿Alguna inquietud? ¿Sí o no? No, dice. No. Nada. ¿No hay preguntas? Bien, entonces voy a apagar mi cámara, continúen con la de ustedes, viendo la clase. Me interesa que hagan preguntas, me interesa que aprendan. La mejor forma de aprender es interviniendo, preguntando, buscando información. Cuando la plataforma esté activa, allí les aparecerán 3 secciones, ya ustedes la conocen. La primera sección es la sección de información. En la sección de información va a aparecer una carpeta que se llama contenido de estudio. Allí está todo el contenido teórico de la unidad. Luego vienen las actividades. Las actividades son actividades que se solicitan, ejecuten después de cada clase. Y luego viene la evaluación. La evaluación son actividades que están contenidas en el PEA, en el Programa Analítico de Estudio, y la cual deben resolver y tiene una nota cuantitativa. Ahora, cuando no se hagan las actividades, tampoco podrán accesar a la evaluación. Por lo tanto, es obligatorio para llevar a cabo la actividad de evaluación, realizar todas las actividades que se planifican posterior a la clase, ya sea un foro,
alguna pregunta, un crucigrama, una pequeña prueba. Hay muchas estrategias didácticas, evaluativas, para poder determinar la aprensibilidad del conocimiento adquirido posteriormente a la clase. Entonces, en eso va a consistir. En la medida que vamos viendo, nos vamos conociendo. ¿Alguna duda, alguna pregunta para apagar mi cámara y proceder a la presentación? ¿Sí o no? No. Ok, gracias. Entonces voy a proceder. Primero voy a presentar el programa de la asignatura. ¿Ven la pantalla? ¿Sí la ven? Sí, clarito. Bien, perfecto. Aquí tenemos, ¿verdad? Lleva que, un momentico, que esta es microeconomía. ¿Ya ven? No. No, ustedes son macro, ya va. No, en la clase anterior di microeconomía. Un segundito. Y luego de ustedes sigo con microeconomía. Tengo 6 horas de clase. Antes de ustedes y después de ustedes. A ver. Un segundito. Ok, ahora sí. Bien. Vamos al plan 1. Aquí les aparece las horas de clase. Ustedes tienen 2 horas que se convierten en 4 horas de clase. Ahora, ¿cuál es la contribución de la asignatura? ¿Cuál es la descripción de la asignatura? La economía mundial está en un proceso de continuos cambios sociales, políticos, culturales, entre otros, que convierte la realidad en un fenómeno apasionante y complejo en su estudio. Macroeconomía estudia las relaciones a nivel de las leyes del mercado. ¿Ok? Leyes del mercado. Ahora bien, ¿en qué contribuye esta asignatura en su formación profesional como tecnólogos en administración? Contribuye en tener una visión más amplia de todo lo que la empresa puede ser capaz de interactuar con los demás factores que hoy en día rigen nuestra sociedad, a establecer una dirección estratégica y poder controlar la empresa de manera más adecuada e integral, distribuyendo y administrando los recursos materiales, los técnicos, por supuesto los monetarios y también los humanos. De igual manera, comprender el funcionamiento del mercado y de su entorno, buscando así la satisfacción total del cliente. Quiere decir que el cliente es el último eslabón de la cadena comercializadora donde la macroeconomía intenta lograr los beneficios. Ahora, ¿cuál es el objetivo general de la asignatura? Describir el estudio global de la economía en términos del monto total de bienes y servicios producidos, el total de ingresos, el nivel de empleo, de recursos productivos y el comportamiento general de los precios de los bienes y los servicios de una sociedad o país. Ahora, cada unidad está conformada para lograr un nivel de aprendizaje o un logro en el estudiante. Por lo tanto, ¿cuáles son los logros de aprendizaje que ustedes como futuros tecnólogos deben alcanzar con esta asignatura? Deben relacionar la historia de la macroeconomía con los métodos, conceptos y modelos macroeconómicos, explicar el sistema de contabilidad nacional o sistema de contabilidad gubernamental o el sistema de contabilidad del Estado con los diferentes agregados macroeconómicos o variables macroeconómicas que vamos a ir analizando en el transcurso de la asignatura. Interpretar el comportamiento del sistema monetario y la inflación en Ecuador y en el mundo. Determinar los indicadores macroeconómicos internos y externos en el análisis económico político del país. Como les decía anteriormente, tienen que leer sobre la economía ecuatoriana y la incidencia de cada uno de los gobiernos a través de la composición orgánica del sistema económico ecuatoriano. Y finalmente, que ustedes aprendan a valorar el comportamiento del análisis económico y político del Ecuador. Entonces, estos son los logros de aprendizaje, el propósito que tiene esta asignatura para llevar a cabo la actividad. Ahora, ¿de qué consta? Consta de 4 unidades.
La primera unidad que comenzamos hoy, la primera parte la comenzamos hoy, son aspectos generales de la macroeconomía, como previsto de la macroeconomía, conceptos básicos, método de análisis de la macroeconomía, modelos y variables macroeconómicos. Tenemos la clase, bueno, en nuestro caso son clases virtuales, no son clases presenciales. Vamos a resolver problemas, vamos a analizar esta pregunta, que es el método de análisis de la variable macroeconómica del Producto Interno Bruto ecuatoriano, realizada por el Banco Central. ¿Se ajusta a los métodos de análisis internacional? Vamos a hacer algunos talleres. Y aquí están las lecturas, como les decía anteriormente, las lecturas que ustedes deben seguir. Son diferentes lecturas que van a estar en la carpeta de información de la plataforma. Por lo tanto, cuando ustedes abran esa carpeta, se van a conseguir con estas lecturas que deben leer, y de esas lecturas saldrán algunas preguntas de las clases o alguna actividad que hagamos durante la clase o posteriormente a la clase. Entonces, esta es la unidad número 1. La unidad 2 se refiere a los agregados económicos. Es una de las unidades más importantes. Ahora, ¿qué llamamos agregados económicos? Aquellas variables macroeconómicas que inciden en la economía de una nación. ¿Cuáles son esas variables? Consumo nacional, inversión nacional, exportaciones, importaciones, inflación, desarrollo económico, crecimiento económico, balanza de pagos, reservas internacionales, ahorro externo, demanda agregada, oferta agregada, entre otras variables, las cuales vamos a analizar y ustedes van a investigar con una información que les voy a enviar hoy por el grupo de WhatsApp. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento con respecto a la unidad 2? ¿Sí o no? No. Economista, Ok. más bien antes que alguna duda, no sé si solo soy yo por mi internet o la verdad es que yo no vi nada. Dice, yo también casi que me vi nada de todo el documento. Sí, se ve borroso todito. Es por el internet mismo lo que comparte. No, sí, yo creo que es por el internet. De todas maneras, toda esta información va a estar colgada en la plataforma. Tanto el PEA como el material que le estoy llevando a cabo va a estar colgada en la plataforma. Bien. Ya, muchas Vamos gracias. a ver. Ok, ya va. Ok, entonces la unidad 2 se llama agregados económicos. La unidad 3 se titula Sistema Monetario y Teoría de la Inflación. Ahí vamos a analizar todos los sistemas monetarios mundiales, el sistema monetario ecuatoriano, por qué Ecuador adoptó a partir del año 2000 el dólar en sustitución del sucre. También vamos a hacer un análisis sobre ello, cómo está compuesto el Banco Central, las funciones del Banco Central, las funciones de los bancos, las funciones de los mercados de capitales, la política monetaria, la política fiscal y todo lo que se refiere a inflación y a desempleo. A eso se refiere la unidad número 2, perdón. La unidad número 3 se refiere, ya va. La unidad número 3 se refiere, es que no la veo bien, a la demanda y oferta agregada. Pasa que no la preciso. Al sector externo. El sector externo tiene que ver con la balanza de pago de una nación. ¿Cómo paga una nación? Así como las empresas tienen su balance general, el país también tiene su balanza de pagos. Y esa balanza de pago analiza el comercio exterior y la actividad económica. Ahí vamos a analizar cómo se comportan las importaciones y exportaciones de bienes y servicios, cómo se comporta el mercado de divisas, el mercado de capitales y cómo se comporta el crecimiento y desarrollo del Ecuador. Y finalmente, la última unidad, vamos a interpretar el comportamiento y análisis económico y político de Ecuador en los últimos 5 años. ¿Cuál ha sido esas ventajas o desventajas económicas que han contribuido a posicionar el Ecuador a nivel mundial y por qué no ha logrado posicionarse mucho más conociendo las riquezas que tiene este gran país, riquezas naturales, riquezas industriales, riquezas minerales sobre todo? Entonces, hay que analizar desde ese punto de vista a nivel económico. Entonces, cada una de las unidades tendrá sus evaluaciones, como lo vemos en el plan 3. Aquí vemos las evaluaciones. Hay informes de estudio de casos, análisis de variables, ejercicios matemáticos, económicos,
También vamos a ver algunos talleres, análisis de ventaja y desventaja el modelo capitalista y cómo se mide la actividad económica a través del Producto Interno Bruto o ingreso nacional. Entonces, eso lo vamos a ir desarrollando en cada una de las clases. Cómo se comporta la curva de Phillips para el periodo ecuatoriano 2000-2015. La curva de Phillips es una curva que combina desempleo con inflación. Y cómo se ha comportado la balanza de pago, la balanza comercial, el mercado de divisas en el estado ecuatoriano. Eso más o menos, sobre eso versa la asignatura. Entonces, cada uno lo vamos a ver en forma separada. Aquí aparece una bibliografía. Esta bibliografía está también subida en la página general de la plataforma. Es decir, que cuando ustedes abran esa página general se van a conseguir con estos textos. Principios de Economía de Francisco Mochón, Macroeconomía de W. Fisher, Principios de Economía de Mankey Gregory y Fundamentos de Macroeconomía de Rojas Carrasco, que están en la biblioteca virtual. Y por lo tanto, esos libros están contenidos en esos libros algunos cuestionarios que ustedes deben resolver, deben responder. Posterior a la clase, se le solicita que revise X capítulos de los libros y allí habrá un cuestionario para desarrollar la aprehensibilidad del conocimiento económico. ¿Alguna duda, aporte o pregunta hasta el momento para iniciar la clase? ¿Sí o no? No, economista. Ok. Todo está claro. Bueno, muchas gracias. Entonces, sin más preámbulos, voy a iniciar la clase de hoy. Me interesa que pregunte si tienen que preguntar, si hay que aclarar dudas, conceptos, palabras, porque reconozco que es una asignatura nueva para ustedes y apenas están conociendo. Entonces, cualquier duda me la hacen saber. Dice, profesor, no entiendo tal palabra o por eso puede explicar de nuevo. Con muchísimo gusto lo voy a hacer. ¿Bien? Ok. ¿Ven la pantalla? ¿Sí la ven? Sí. ¿Sí? Ok. Bien. ¿Qué entienden ustedes por economía como ciencia? ¿Qué será la economía? No oigo. ¿Qué les abstrae a la mente qué es la economía? Lo que se les ocurra. Aquí estamos para Algo aprender. que es acerca del dinero, de cómo economizar gastos y costos y todo. Sí, exactamente. Tiene relación con los ingresos, con el dinero, con los gastos, con la producción. Por lo tanto, la economía es una ciencia social. ¿Por qué es una ciencia social? Porque ella fue propuesta, ¿verdad?, por economistas para resolver, problemas económicos de la sociedad. Por lo tanto, es una ciencia propuesta por el hombre y para el hombre en la búsqueda de resolución de sus problemas económicos. Siendo así, vamos a analizar algunos aspectos generales de la macroeconomía. Bien. Entonces, y de la economía. Por supuesto, la macroeconomía depende de la economía. Entonces, vamos a definir economía. ¿Ven la pantalla? ¿Sí? ¿Sí la ven? Sí. Economista, se ve clarito. Entonces, el vocablo economía proviene de las voces griegas, oiko, que significa casa, y nomo, que significa administrar. Por lo tanto, significa la administración de la casa. El imperio romano, el imperio griego veía a la economía como la ciencia que otorgaba al Estado y al imperio griego el mecanismo para que administrara su imperio. De tal forma que la economía en griego significa oikos nomos, porque era la forma de administrar el patrimonio de la casa, el patrimonio del imperio. El propósito de ese imperio era maximizar los beneficios mediante los impuestos y minimizar los gastos mediante la racionalización del consumo de las familias. Por lo tanto, el primer filósofo que acuñó el término de economía fue Aristóteles, con el propósito de designar el estudio de la administración de los bienes del Estado. En ese caso era el estudio de la administración de los bienes del imperio griego. De esa forma surge la economía
de tal manera que su propósito fue generar una ciencia social para el hombre y desarrollada por el hombre con el propósito de que administrase sus bienes terrenales y a la vez resolviera los problemas económicos, principalmente problemas de vivienda, de alimentación y de vestido. Ese era el propósito. ¿Alguna duda con el término economía? ¿No? ¿O sí? No, economista, todo claro. Ok, gracias. Todo claro, todo ok. Ok, bien. Entonces hemos dicho que Aristóteles fue el primero que utilizó esa palabra. Aristóteles utilizó el término economía para designar el estudio de la administración de los bienes, como habíamos dicho. Dedujo que había tantas economías como formas de gobierno y señaló que la economía aplicada al hogar debía llamarse economía doméstica. Por lo tanto, la economía aplicada a la familia se llama economía doméstica. La economía aplicada a los reinos se le llama economía regia. La economía aplicada a una provincia, esa provincia de Imbabura, provincia de Pichincha, se llama economía provincial. Y la economía aplicada a las grandes ciudades, a las metrópolis, se llama economía política. Entonces, se le designó a cada una de las regiones su forma de administrar los bienes. Con el paso del tiempo, la economía se ha consolidado como una ciencia social y sigue conceptualizándose alrededor de los términos necesidad, escasez y elección. Por tal razón, la economía no es más que sinónimo de necesidad, escasez y elección. Por supuesto, las necesidades cada día son más crecientes y los recursos son mucho más limitados. La escasez cada vez es mucho más generalizada porque los recursos son muy limitados y la población cada día va creciendo. Y también siempre se nos presenta la elección. Podemos elegir entre comprar un apartamento, comprar una casa, comprar un terreno, comprar un vehículo, entre estudiar en una universidad privada o una universidad pública. Siempre tenemos la oportunidad de elegir. Por esa razón, la economía es una ciencia muy amplia que abarca diferentes tópicos en la sociedad actual, incluso la sociedad anterior también. Existen diferentes definiciones de economía según los autores. Vamos a analizar cada una de ellas. Paul Samuelson, premio Nobel de Economía, la define como la ciencia social que estudia la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir bienes y servicios y distribuirlos en los diferentes agentes económicos. ¿Cuáles son los agentes económicos? Empresas, hogares y Estado. Lionel Robbins, otro premio Nobel de Economía, la define como aquella ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. Por lo tanto, ¿por qué tiene usos alternativos? Porque yo como economista yo puedo desarrollar programas de producción. Sin embargo, puedo desarrollar programas de producción para una empresa de servicios o para una empresa de producción. De tal forma que ese conocimiento me permite a mí desarrollar usos alternativos en cuanto a la formación de la economía como ciencia y también para lograr diferentes fines y diferentes medios. Por ejemplo, hay un puente, hay un río que tiene un puente. El puente se cae y el Estado tendrá que decidir si construye un puente de madera o un puente de hierro dependiendo de la posibilidad del Estado. Por eso tiene diferentes usos alternativos de ser usada para satisfacer esas necesidades. Fisher, Dorwin, Malins, premios Nobel de Economía también, definieron la economía como el estudio de la forma en que las sociedades deciden qué van a producir, cómo van a producir, para qué van a producir y los recursos escasos y con los recursos escasos y limitados. Por ejemplo, ¿qué se va a producir? Bienes y servicios para satisfacer necesidades económicas de la sociedad. ¿Cómo se va a producir? Combinando los factores productivos, tierra, trabajo y capital. ¿A qué nos referimos a la tierra? A la base donde está la empresa o donde está la granja. ¿A qué nos referimos al capital? A la inversión que se va a realizar para llevar a cabo la actividad económica. ¿Okay? Y el trabajo es la mano de obra que se va a contratar para llevar a cabo esa actividad. En conclusión, podemos decir que cuando existan en una sociedad los factores productivos, tierra, trabajo y capital, esa sociedad podrá desarrollarse como una gran nación. Ahora bien, lo que hay que entender
que siempre van a haber recursos escasos porque la población cada día es creciente. Y dada que la población cada día es creciente, van a haber también recursos que son limitados porque no va a alcanzar para todos. A eso se refería Fisher, Dorburn y Smallens en su concepto de economía. ¿Alguna duda con los conceptos por el momento vistos? ¿Sí o no? No economista. Ok, gracias. Otro concepto es de Gregory Mankey, también está en la bibliografía que vamos a analizar. Él la define como el estudio del modo en que la sociedad gestiona sus recursos. Por lo tanto, cada sociedad es culpable o no del manejo de sus recursos. Hay un pensamiento que dice que cada país tiene lo que se merece a nivel económico. ¿Por qué? Porque la misma sociedad ha permitido una malversación de fondos, ha permitido la corrupción, ha permitido un abandono de las construcciones, un abandono de los recursos del Estado. Porque el mismo Estado lo ha permitido. Entonces, eso va a depender, la economía va a depender de cómo se gestione esos recursos materiales, físicos, financieros, humanos, tecnológicos, entre otros tipos de materiales. Bien. Otras definiciones. Estudia la manera en que se fijan los precios del trabajo, del capital y de la tierra y el modo en que se utiliza. Explora la conducta en los mercados financieros y analiza la manera en que se asigna capital o inversión al resto de la economía. Fíjense que hay muchas definiciones. Analiza las consecuencias de la intervención del Estado para la eficiencia del mercado. ¿Y cómo se mide la eficiencia del mercado? Por la competitividad, por el equilibrio entre la oferta y la demanda, la oferta por parte del empresario y la demanda por parte del consumidor. También podemos decir que la economía examina la distribución de la renta y sugiere mecanismos del ingreso y sugiere mecanismos con los que se puede ayudar a los pobres sin afectar los resultados de la economía. Quiere decir que el Estado puede ayudar a los pobres sin afectar los recursos monetarios de la nación, estableciendo programas de trabajo, becas, ayudas voluntarias, entre otros elementos que pueden desarrollarse para que esa población pueda competir a nivel de la mano de obra con la población trabajadora. Otro concepto, examina la influencia del gasto público, de los impuestos y los déficits presupuestarios en el crecimiento económico de una nación. Estudia los altibajos del desempleo y de la producción que constituyen el ciclo económico y elabora medidas para mejorar el crecimiento económico. Cuando hablamos de los altibajos del desempleo, nos referimos a que existe un ciclo económico. Los países pasan por épocas buenas, épocas regulares y épocas malas. Entonces, a eso se llama ciclo económico. Por supuesto, en épocas malas o en épocas de crisis hay un alto desempleo, pero en épocas de auge, de desarrollo, de armonía, ¿verdad? No hay desempleo. Entonces, esos son a lo que se refieren los altibajos en cuanto al desempleo y la producción. De ahí que el Estado tendrá que desarrollar medidas para lograr nuevamente el crecimiento económico, medidas de orden de política fiscal o política monetaria. También la economía examina los patrones de comercio internacional, como le dije al principio, y analiza las consecuencias de las barreras comerciales. Por ejemplo, las barreras comerciales que existen entre Ecuador y Colombia o entre Ecuador y Perú. Eso también lo analiza la economía de manera de que los países puedan negociar sus exportaciones e importaciones con cobro de impuestos muy bajos, pero que sea competitivo entre las dos naciones en función de sus bienes y servicios. Analiza el crecimiento de los países en vía de desarrollo y propone medidas para fomentar la utilización eficiente de los recursos. Fíjense cómo hay muchas definiciones de economía. Muchas. Ahora, ¿cuáles son las ideas claves de la economía para entrar en la macroeconomía? Combatir la escasez. Por supuesto, la escasez son recursos limitados e insuficientes para producir todos los bienes y servicios que satisfagan las necesidades crecientes e limitadas de los individuos. Quiere decir que si un Estado puede combatir la escasez, estará actuando efectivamente para el desarrollo de su economía. Y también el Estado debe tener como idea clave la eficiencia. ¿A qué nos referimos a la eficiencia? Al logro de resultados y objetivos que estén equilibrados con las metas de desarrollo económico. ¿Por qué? Porque dado que los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas y crecientes, la economía debe sacar mayor provecho de dichos recursos mientras ellos son limitados. Por lo tanto, debemos utilizarlo en forma eficiente y racional. Quiere decir que eficiencia significa ausencia de despilfarro.
Si todos los estados lograran las ideas claves económicas de escasez y eficiencia, por supuesto no existiría ningún país pobre, ¿verdad? Quiere decir que los países desarrollados se han logrado en sus modelos económicos escasez y eficiencia para lograr un equilibrio entre desarrollo económico y crecimiento económico, que lo vamos a ver en la cuarta unidad. ¿Dudas, preguntas, aportes, inquietudes? ¿Sí o no? De mi parte, hasta ahorita no. Gracias. Aquí vemos un cuadro sinóptico, ¿verdad?, de la clasificación de la economía. Según su objeto, la economía se clasifica en positiva, lo que es, y normativa, lo que debería ser. Si nosotros vemos que hay desempleo, hay crisis, es una economía positiva. Quiere decir que puede mejorarse, es lo que se observa. Pero si vemos que el Estado tiene muchos recursos, vende mucho petróleo, vende mucho banano, mucho camarón, muchas flores, pero vemos una pobreza exagerada, es una economía normativa, porque puede mejorarse. Lo que debería hacer es que no existan pobres en un país rico. Por eso muchas veces observamos que existen países ricos con gente pobre. Lamentablemente el caso de Venezuela, ¿verdad? Venezuela es un potencial en recursos minerales, petróleo, oro, diamante. Sin embargo, es un país pobre porque los gobernantes lo decidieron así. Entonces pasó de una economía positiva a una economía normativa. ¿Era muy rico? Sí, lo que era. Y ahora con esta crisis de estos 22 años de dictadura, ya se ha convertido en una economía normativa. Lo que debería ser, pero debería mejorar. Según su naturaleza, esto lo vamos a ver más adelante, lo que es la economía positiva y la economía, lo vamos a ver más adelante con más detalle. Según su naturaleza, se divide en nuestro campo de acción, microeconomía y macroeconomía. La microeconomía estudia el comportamiento de las unidades económicas, ya sean familias, empresas, mientras que la macroeconomía, que es nuestro campo de acción en este momento, estudia los agregados económicos, que ya les expliqué anteriormente, la inflación, el ahorro, las exportaciones, importaciones, el consumo nacional, la inversión nacional, la demanda nacional, la oferta nacional, entre otros. Y según su funcionamiento, la economía se divide en dirigida, mixta y de mercado. Decimos que una economía es dirigida cuando existe un socialismo, un comunismo, cuando las autoridades económicas son las que controlan y planifican, cuando no se deja el libre albedrío al empresario, cuando el empresario no toma decisiones. El empresario prácticamente es un cero a la izquierda, es una economía dirigida. Una economía de mercado es todo lo contrario, es una economía capitalista donde existe la democracia, existe la soberanía del consumidor, donde el Estado es elegido por los habitantes de esa nación y existen las reglas bien definidas, las reglas del juego de la oferta y la demanda. Es una economía libre, una economía de libre empresa, una economía empresarial. Y la economía mixta es aquella donde tiene elementos de economía dirigida y de mercado. Es una economía mixta porque interviene en el mercado, pero el Estado la controla. En el caso de los Países Bajos, llámese Suecia, Dinamarca, Finlandia, el Estado la controla. Sin embargo, existen muchos empresarios y se hace competitiva. Por eso son países ricos, porque han podido lograr el equilibrio entre un capitalismo de Estado y un socialismo de Estado. Entonces, de esta forma vemos cómo la economía tiene amplias aristas, amplias, digamos, forma de poder ser expresada para su análisis posterior. Aquí vemos también la clasificación de la economía como ciencia. La economía se divide en economía positiva, lo que es, ¿verdad?, una forma objetiva de analizar la economía, y la economía normativa, lo que debe ser. O sea, si tenemos petróleo, si tenemos camarón, si tenemos flores, ¿verdad? ¿Cómo debe ser la economía? Debe ser efectiva. Ecuador debe ser un país muy rico, lamentablemente como fue Venezuela. Pero la economía positiva es lo que estamos observando. Ahora, esa economía positiva se divide en teoría económica y en economía aplicada. La teoría económica es lo que estamos viendo ahorita, estamos analizando la teoría. ¿Por qué? Porque podemos elaborar hipótesis, podemos elaborar leyes y teoría. Y de esa teoría económica se desprenden dos áreas, que es la microeconomía y la macroeconomía, donde estamos situados ahora.
Con respecto a la economía aplicada, es aplicar los conocimientos teóricos a la práctica nacional. Por lo tanto, aquí es donde vamos a describir la realidad económica nacional ecuatoriana y cómo hay un contraste entre la realidad económica nacional y lo que nos dice la teoría, el deber ser, ¿verdad? El deber ser o los juicios de valor. Cuando analizamos la economía aplicada, estamos analizando la estructura económica de un país, cómo está conformado un país en el sector primario, en el sector secundario o en el sector terciario, cómo está conformada la economía del país durante un año o durante 5 años, según lo establecen los planes de desarrollo económico nacional. También estudiamos la historia económica, ¿verdad?, a largo plazo, cuál ha sido la evolución en los últimos 10 años de la economía ecuatoriana. Quiere decir que cuando estamos analizando ese proceso histórico, estamos interpretando la economía aplicada. Por su parte, la economía normativa se aplica a la realidad, a la teoría económica real, tal y como la estamos viviendo. Y lo que hacemos es describir los acontecimientos económicos actuales. Y la política económica es la política que toma el Estado con el propósito de resolver problemas económicos nacionales a través de la política fiscal, que busca la obtención de ingresos mediante los impuestos, y a través de la política monetaria, que busca darle valor a la moneda a través de la estabilidad económica y financiera, a través también de controlar la inflación y controlar las tasas de interés. Eso lo vamos a ver más adelante con más detalle. Entonces, fíjense cómo la economía como ciencia tiene muchas divisiones. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No me están durmiendo? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Evelyn, Wendy, Alexis, Paola, Kelly, Kevin, Josué. ¿Dudas? No oigo. De mi parte no economista. Okay, Todo muchas is. gracias. Bien, continúo. Me faltan pocas láminas. Aquí vemos también la clasificación. Economía positiva, si bien economía descriptiva y economía teoría económica. La economía descriptiva lo que hacemos es describir la economía tal y como suceden los hechos. Y mientras que la teoría económica, como ya vimos, se divide en microeconomía y macroeconomía. Y la economía normativa, el deber ser, se divide en la política económica, que es la política del Estado para resolver problemas económicos. ¿Cómo lo resuelve? ¿Cómo lo resuelve? Por la política fiscal, que se refiere a los impuestos, a los ingresos, a la finanza del Estado. La política monetaria, que busca controlar la inflación, el desempleo y mantener el valor de la moneda y las tasas de interés bancaria. La política exterior tiene que ver con el comercio internacional. ¿Cuál es la posición de un país ante el mundo en materia de comercio exterior? Ante su nivel de exportaciones y su nivel de importaciones. Y la política de renta tiene que ver con los sueldos y los salarios. ¿Cuál es la política de renta del gobierno ecuatoriano? Bueno, la política de renta es un sueldo mínimo de $400 y los sueldos irán aumentando dependiendo de la capacidad laboral de los trabajadores o si tienen negocio. Eso va a depender de los ingresos que tenga, y a mayor ingreso que obtenga, a mayores rentas que obtenga, por supuesto pagará más impuestos. Eso es lo que se llama un impuesto progresivo. A medida que más ganas, más impuestos pagas. A eso se refiere a la política de rentas. Vamos a ver un cuadro comparativo entre la microeconomía y la macroeconomía. Por supuesto, ustedes la macroeconomía, la van a ver el próximo módulo, pero es importante que comparen la microeconomía con la macroeconomía, que es la que estamos desarrollando en este momento. ¿Qué significa microeconomía? Es la rama de la economía que estudia el comportamiento de un consumidor individual, llámese empresa o familia. Quiere decir que la micro, como es pequeño, analiza 3 sujetos económicos, ¿verdad? El consumidor individual, la empresa o la familia. Fíjense que no toma en cuenta el Estado. A nivel microeconómico, el Estado no tiene nada que ver. La regulación del mercado se da entre estos agentes económicos. A diferencia de la macroeconomía, que es la rama del conocimiento que estudia el comportamiento de toda la economía nacional e internacional, por supuesto, abarca más, por eso es macro, porque toma en cuenta los elementos económicos nacionales, incluyendo el Estado, pero también el comercio internacional,
incluyendo la balanza de pagos, la balanza comercial, las exportaciones y exportaciones que realizan los países entre sí. Eso es lo que significa cada uno de estos términos. Ahora, ¿con qué trabaja la microeconomía? Con variables económicas individuales, tales como la demanda de un consumidor, el precio de venta de un producto, la oferta que realiza el empresario o el vendedor, la producción empresarial de bienes y servicios, la productividad de la mano de obra en la calidad de la elaboración de los productos y los costos económicos que por supuesto deben ser menores para que pueda haber una mayor eficiencia y un mayor beneficio. Cuando hablamos de productividad nos referimos a la calidad de la mano de obra que fabrica productos también de calidad. Por lo tanto, productividad es sinónimo de calidad, ¿ok? No producción. Y la macroeconomía analiza variables económicas agregadas o más grandes o nacionales, tales como el Producto Interno Bruto. Ahora, ¿qué es el Producto Interno Bruto? Es la cantidad de bienes y servicios que un país produce y vende a nivel nacional o a nivel internacional. Ese es el Producto Interno Bruto y se transforma en dinero cuando es vendido en el mercado nacional o en el mercado internacional. Por eso se llama Producto Interno Bruto. ¿Por qué interno? Porque se produce fabricado por personas nacionales y extranjeras, por empresas nacionales y extranjeras. Por eso tiene la palabra bruto, porque no es nacional neto. Fuese nacional neto si solamente lo fabrican ecuatorianos. Nacionalidades, ya sea a nivel de seres humanos o a nivel de empresas extranjeras que contribuyen a la fabricación de esos bienes y esos servicios. Otra variable es la demanda agregada. La demanda agregada no es más que la sumatoria de la demanda que realizan las familias, que realiza el Estado y la demanda que realizan los empresarios para comprar su materia prima. La oferta agregada es la oferta, la sumatoria de la oferta que hace el empresario en ofrecer sus bienes y los servicios, la oferta que hacen los trabajadores al ofertar su mano de obra y la oferta que hace el Estado cuando ofrece calidad de vida y servicios básicos y cuando ofrece un bienestar económico y social a la nación. Eso es oferta agregada. El ahorro nacional, el ahorro que hacemos todos, las empresas, el Estado y la familia. La inversión nacional, aquella inversión que hace el Estado en la fabricación de viviendas de interés social, solo de interés social. Y también la inversión que realiza el empresario cuando realiza una inversión. Eso es lo que se llama inversión nacional. Las familias no invierten, las familias ahorran. Ahora, que yo abra un negocio en el garaje de mi casa, por supuesto, es una inversión, pero para efectos económicos se llama, no recibe el nombre de inversión, sino de generación de gasto. Gasto que se va a convertir en un ingreso a futuro. El gasto público es el gasto que realiza el Estado en la población. Ahora, este gasto público tiene dos divisiones, el gasto corriente y el gasto en inversión. El gasto corriente es el gasto que realiza el Estado en educación, en salud y en seguridad y defensa de la nación. Y el gasto corriente, el gasto de inversión es el que realiza el Estado en la compra de maquinarias, equipos, industrias, mejoramiento de carreteras, de hospitales, de escuelas, etc. En eso se divide el gasto público, en gasto corriente y gasto de inversión. Las exportaciones no es más que la venta de bienes y servicios al exterior, ¿verdad? Producido por mano de obra nacional o extranjera. Las importaciones, la compra de bienes y servicios que realiza el Estado o un consumidor o un empresario del exterior. Bueno, cuando hace años, antes de la pandemia, gran parte de la población se iba a Colombia y compraba en Ipiales o compraba en Pasto. Son importaciones. Por eso va en detrimento de la economía ecuatoriana porque todo ese dinero en dólares se queda en Colombia, no se queda en Ecuador. Entonces era una fuga de capitales. Hoy en día y eso está frenado, las importaciones. Claro, existe el contrabando, pero el contrabando no se toma en cuenta para efectos de Producto Interno Bruto ni para ingreso nacional. La inflación no es más que el aumento y la subida de precios en forma constante. Las divisas son monedas extranjeras, ya sea el peso argentino, el peso uruguayo, el peso colombiano, son divisas. El dólar también es una divisa.
El consumo nacional es el consumo que realizan la familia, las empresas y el Estado en la adquisición de bienes y servicios. El crecimiento y desarrollo económico también son variables. Cuando hablamos de crecimiento, hablamos de crecimiento poblacional. Sudamérica está creciendo, pero no nos estamos desarrollando. El desarrollo obedece más a la inversión en tecnología, en equipos, en aparatos, en competencia económica con otros países. Eso es desarrollo. Por supuesto, primero debemos crecer y luego desarrollarnos, como lo establece la biología también. Y finalmente la balanza de pago, que también es otra variable de la macroeconomía, no es más que donde el Estado registra sistemáticamente los ingresos y los egresos por la venta de los bienes y los servicios nacionales a los extranjeros o viceversa. Eso es la balanza de pago. Es como un balance general que contiene activo, pasivo y capital. Asimismo, la balanza de pago tiene otras subbalanzas que vamos a ver en la unidad número 2. La aplicación. La aplicación de la microeconomía se aplica a cuestiones operativas internas entre familias y empresas, ya sean ingresos o gastos, mientras que la macroeconomía se aplica en cuestiones ambientales, protección del medio ambiente, así como conflictos económicos internacionales y decisiones gubernamentales. Quiere decir que el Estado es quien decide sobre el desarrollo de cómo la macroeconomía debe resolver problemas macroeconómicos o problemas nacionales. El alcance de la microeconomía se abordan cuestiones como producto individual o producto, demanda, oferta, precio de productos, salarios, entre otros. El alcance de la macroeconomía se abordan cuestiones como renta nacional o ingreso nacional, nivel general de precios, distribución de bienes y servicios, producción nacional, entre otros. Fíjense que la macroeconomía es mucho más amplia, abarca elementos de la microeconomía. ¿Por qué es importante analizar la microeconomía? Porque es importante en la determinación de los precios de un producto, junto con los precios y los factores de producción. Ya habíamos mencionado que estos son tierra, mano de obra y capital dentro de una economía nacional. ¿Y por qué es importante la macroeconomía? Porque ella informa y mantiene la estabilidad del nivel general de precios, evitando la inflación, de manera que allí se conoce la canasta básica de los bienes y los servicios que consume una familia. Y la macroeconomía resuelve problemas económicos tales como la inflación, que es el crecimiento sostenido de los precios, pero también la deflación, que es cuando los precios bajan tanto que los productos no son competitivos en el exterior. Como lo hay en Venezuela. El desempleo, por supuesto, cuando gran parte de las personas entre 14 y 65 años en edad de trabajar no consiguen empleo o no tienen capacidad para poder generar empleo. Y por supuesto, el gran problema macroeconómico que es la pobreza. La pobreza como un todo. La pobreza es el problema económico más dañino que puede haber en una nación. Y finalmente los precios. La microeconomía determina el precio de una determinada mercancía junto con los precios de los bienes complementarios o sustitutos. Bueno, bienes complementarios, la camisa y el pantalón, la gasolina con el vehículo, el lápiz con el cuaderno, son bienes complementarios que se complementan entre sí. Y los bienes sustitutos, la miel, el azúcar con la panela, son bienes sustitutos. Eso lo resuelve la microeconomía. Y la macroeconomía es útil porque que los precios se mantengan en bajos, que no haya inflación y que el empresario no haga lo que quiera. Por eso el Estado actúa en la fiscalización empresarial a nivel del SRI, fiscalizando los precios, fiscalizando que entreguen factura, fiscalizando que no incrementen los precios de venta si son precios regulados, de manera que existe una verdadera competencia entre los productores de los bienes y los servicios. ¿Y cómo se determina esto? A través de un índice llamado índice del nivel general de precios que mantiene controlada la inflación a nivel nacional. ¿Dudas, preguntas en comparación de la micro y la macroeconomía? ¿Sí o no? Y finalmente, el análisis.
¿Cómo es analizar la microeconomía? De abajo hacia arriba, empezando por la familia, luego por la empresa y finalmente por el Estado. A diferencia de la macroeconomía, que es analizada de arriba hacia abajo, empieza por el Estado, luego por el empresario y finalmente por la familia. Ese es el análisis de cada una de esas ciencias. Ejemplo de temas abordados. ¿Qué temas aborda la microeconomía? ¿Cómo afectará el precio de una determinada mercancía la cantidad de su demanda? Y cómo se puede analizar un tema abordado por la macroeconomía, como el Producto Interno Bruto, que es el monto de bienes y servicios que produce una nación, podría ser afectado por la tasa de desempleo. Por supuesto, si hay desempleo, no hay producción y hay escasez. A la vez de escasez, hay desempleo. Y si hay desempleo, no hay ingreso nacional. Entonces, fíjense cómo las variables entre sí se relacionan unas con otras. Eso lo vamos a ver en la unidad número 2. ¿Dudas? Bien. Ya les había mencionado que la economía surgió en el Imperio griego. Sin embargo, la economía moderna nace en el año 1776 por un economista inglés llamado Adam Smith. Este economista inglés publicó sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones. Adam Smith es considerado como el fundador de la microeconomía. Es una rama de la economía que se ocupa del comportamiento del mercado, de las empresas y del consumidor. ¿Por qué fue considerado padre de la microeconomía? Porque él establecía un equilibrio entre el empresario y el consumidor. La maximización del empresario es lograr altos beneficios con menores costos, mientras que la maximización de la familia o del consumidor o del trabajador es maximizar el nivel de adquisición de bienes y servicios con un menor gasto racional. De esa forma, él decía que no era necesario que el Estado actuara siempre y cuando objetivamente el consumidor y el empresario supieran lo que quieren lograr y ninguno podía estar por encima del otro. En la medida que el empresario pague buenos sueldos, el trabajador podía lograr satisfacer sus necesidades económicas y pudiese generar una mejor calidad de mano de obra, de manera que se incrementara la producción de esa empresa. Por lo tanto, iba a ganar tanto las familias o los trabajadores como el empresario. De esa forma, Adam Smith establece que no es necesidad de que el Estado regule ni controle la economía, porque si hay equilibrio entre la oferta y la demanda, también va a haber equilibrio entre las decisiones del empresario y las decisiones de los trabajadores. Ese fue el postulado de Adam Smith. En cambio, en lo que nos corresponde a nivel macroeconómico, ella se ocupa del mantenimiento global de la economía. También tiene su padre en el siglo XX, su padre es John Maynard Keynes, quien en el año 1936 publicó su libro La teoría general de la ocupación, el interés y el empleo. Él establecía que el Estado debería analizar cuáles eran las causas del desempleo y que el Estado, siendo el garante de la economía, debería garantizar generación de empleo a través del sector construcción. ¿Por qué? Porque el sector construcción genera mucho empleo en forma directa y en forma indirecta. En la medida de que gran parte de la población esté ocupada, se le iba a llamar pleno empleo. Y ese pleno empleo, por supuesto, iba a generar mayor riqueza nacional, mayor riqueza empresarial, también iba a generar mayor colocación de la producción en las familias y por lo tanto iban a existir muchas familias empleadas que pudiesen ahorrar. De ese ahorro iban a hacer una tasa de interés que le iba a pagar el banco y que ellos iban a tener como ingreso la tasa de interés que le pagaba el banco por sus ahorros y también su sueldo. Y por supuesto, eso iba a dar mayor valor al dinero. Por esa razón, John Maynard Keynes publica su obra, La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. También han surgido otras teorías a nivel del estudio económico, como la teoría de las causas del desempleo y las recesiones, la determinación de la inversión y el consumo, prosperan y otros están. También fue analizado por Maynard Keynes, por eso se le nombra como padre de la macroeconomía. Ahora, ¿cuál es la utilidad de la macroeconomía? ¿Para qué nos sirve la utilidad la macroeconomía? O la economía también. Esta es útil porque nos permite analizar de la mejor forma de conseguir los objetivos económicos de un país. Pregunto, ¿cuáles son los objetivos económicos de un país?
¿Quién va a intervenir o lo llamo yo? ¿Cuál consideran ustedes que son los objetivos económicos de un país? A ver las caras. ¿Cuáles consideran ustedes que son los objetivos económicos de un país? ¿Cuáles serán? Mantener a flote la economía. Ajá, mantener la economía, una alta economía. Muy bien, Sandy. ¿Qué más? Llegar a ser una potencia mundial. Llegar a ser una potencia mundial altamente competitiva. ¿Qué más? ¿Y cómo logra eso? ¿Cómo llega a ser una competencia mundial? ¿Qué más? ¿Alguien Sabiendo más? manejar bien la economía de su país, porque Ajá, si manejar no, bien la economía de un país, aumentando los beneficios, minimizando los costos. Pero existen unas variables que todo país debe lograr combatir. Uno, controlar el desempleo. No puede eliminarlo porque no se elimina, pero sí lo puede controlar. Controlar la inflación y lograr el desarrollo económico y el crecimiento económico. Esos son los tres elementos para que, para que un país pueda ser competitivo. ¿Verdad? Controlar la inflación, controlar el desempleo y lograr un equilibrio entre desarrollo y crecimiento económico. Si eso es así, podemos decir que la economía ha alcanzado un elevado sitial dentro de la nación. Por supuesto, no es fácil, sobre todo en los países subdesarrollados, no es fácil, pero sí se puede lograr con el tiempo. Entonces, vamos a ver el análisis. Vamos a ver. Dice, la política económica es la herramienta que tienen los gobiernos para alcanzar esos objetivos. Por ejemplo, conseguir la estabilidad de los precios, también hay que lograrlo. Lograr un crecimiento económico, fomentar el empleo y mantener una balanza de pagos sostenible y equilibrada. Es decir, que no exista más ingresos que gastos o viceversa, que no exista más gastos que ingresos nacionales. Entonces, es una forma de conseguir esos objetivos económicos, también estabilizando los precios. ¿Y qué es estabilizar precios? Que se controle la inflación, ¿okay? Fomentando el empleo y que la balanza de pago sea equilibrada, esté en cero, que no tengamos deuda, pero tampoco tengamos quizás muchos ingresos, pero sí beneficios para poder lograrlo. Ahora bien, ¿de qué se encarga la macroeconomía? Uno, de lograr el crecimiento a largo plazo. Cuando hablamos de largo plazo es por encima de los 10 años. El ritmo al que se incrementa la producción de bienes y servicios, quiere decir que la macroeconomía debe lograr un crecimiento continuo de la producción de bienes y servicios por muchos años. De esa forma se estará garantizando la vida de las futuras generaciones y se estará garantizando la calidad de vida de la población. Entonces, es un reto para las naciones lograr un crecimiento económico a largo plazo que le dé garantía de sostenibilidad y desarrollo económico a las futuras generaciones. De la productividad que hablamos ahora, que es la calidad de la producción. La productividad establece el crecimiento de la economía, va a depender en gran medida de los avances de la productividad general de la población activa. Quiere decir que aquella población entre los 14 y 65 años que está en edad de trabajar es una población activa que va a generar producción de calidad, y al generar producción de calidad también se está garantizando la vida futura de las futuras generaciones, se está garantizando un equilibrio nacional, se está garantizando menores importaciones, pero sin más exportaciones, porque hay mayor empleo. Al haber mayor empleo, hay mayor competencia en cuanto a la calidad de los productos que se producen para abastecer el mercado interno y para abastecer el mercado interno. Los ciclos económicos. Aquí es muy importante analizar los diferentes movimientos económicos por los que atraviesa un país. Como les decía anteriormente, hay épocas de alzas, épocas de bajas, de cómo se comporta el Producto Interno Bruto. Hay años de auge, hay años de recesión, años de prosperidad y años de crisis. De esa forma se comporta la economía de toda nación. El desempleo, que es un gran enemigo que hay que combatir, que también se carga la economía por ejemplo, se le llama también tasa de paro. La tasa de paro, tasa de desempleo puede variar drásticamente de un año, de un periodo a otro en un mismo país, pero existen medidas de política económica que pueden aplicarse para reducir el empleo. Por ejemplo, el Estado debe desarrollar estrategias para contratar a esas personas a limpiar las calles, limpiar escuelas,
para pintar instituciones públicas, de manera que se les pueda dar por un tiempo alguna ayuda o también alguna ayuda del gobierno o becas a los hijos, a los hijos, o se le puede dar un empleo medio tiempo o por horas. De manera que el Estado debe desarrollar políticas de desempleo para esa población que está en edad productiva entre los 14 y los 65 años en el caso de Ecuador. También se carga de la inflación. ¿Cómo se calcula la inflación? ¿Cuáles son las consecuencias que trae para la economía el aumento sostenido de los precios? Y cómo están creciendo los precios de forma sostenida. Por supuesto, más adelante en la unidad 4 vamos a analizar cuáles son las políticas antiinflacionarias. Las cuentas públicas, las cuentas del Estado, las cuentas nacionales. Por supuesto, existe una alta corrupción en todos los países. El peso del sector público en la economía suele ser muy elevado y los ingresos de las personas que trabajan allí son muy elevadas y gran parte de esas personas tienen su cargo por cuestiones políticas o porque ayudaron al candidato a llegar a ser presidente o vicepresidente. Entonces, es muy costoso la mano de obra, los sueldos que se pagan por el sector público. El sector público se lleva alrededor del 70% de los ingresos nacionales. Y también el análisis del comportamiento del Estado y su influencia sobre la economía son decisivos. Es importante aquí analizar cómo se comporta la perspectiva de la macroeconomía en cuanto a lograr el equilibrio entre el déficit y superávit. Hablamos de déficit cuando los ingresos son menores a los ingresos. Y hablamos de superávit, que es lo que todos quisiéramos lograr, cuando los ingresos son mayores a los gastos. Y entonces eso también lo analiza la cuenta pública. La cuenta pública debe lograr que los ingresos sean mayores a los gastos para que exista un superávit público. Y también el Estado debe comprometerse a cancelar la deuda pública de manera que no comprometa a las futuras generaciones. Entonces la cuenta pública también analiza cómo evoluciona la deuda pública y cómo cada año se va amortizando esa deuda, porque si la dejamos así son deudas para las futuras generaciones y no es lo que queremos. Entonces, fíjense ustedes cómo la macroeconomía se carga de estas variables: crecimiento económico, productividad, ciclos económicos, desempleo, inflación, cuenta pública, entre otras muchas variables que vamos a analizar posteriormente. Ya nos falta poco. Habíamos analizado también lo que era una economía de mercado. Ya le había dicho que una economía capitalista, donde hay una libre empresa, donde existen empresas privadas que toman sus propias decisiones de producción y consumo. Las empresas del Estado, que son empresas pero la economía del Estado, que es una economía mixta, pero una economía socialista o comunista, donde el gobierno toma las decisiones de producción y consumo y distribución. No hay empresa libre, no hay competencia. Las empresas que existen son del Estado. El Estado es el único que decide qué, cómo, cuándo y para quién producir. A diferencia de la economía de mercado, que el qué, el cómo, el quién y para quién producir se llega a un consenso a través de lo que decide el Estado, el empresariado y los trabajadores. Y finalmente, la economía mixta, que ha funcionado muy bien en los Países Bajos, son economías combinadas donde hay elementos de Estado a nivel social. Sobre todo la economía de Estado tiene muy buenos programas sociales de protección al niño, a la adolescencia, a la infancia, y también son decisiones del Estado en cuanto a cómo opera la economía desde un punto de vista industrial. Esta economía mixta se lleva a cabo en Suecia, Noruega y Finlandia, donde ha funcionado muy bien este tipo de economía, pero necesita un proceso cultural muy avanzado para poder lograr obtener los efectos positivos de la economía de mercado y los efectos positivos de la economía del Estado. Es importante mencionar que con respecto a la economía de Estado, aunque es un socialismo, siempre hay protección a los niños o a las clases menos privilegiadas. Pero llega un momento en que la población se hace servil al Estado, llega un momento en que la población quiere vivir del Estado y depende todo del Estado. Entonces el Estado llega un momento, tampoco puede sufragar tantos gastos y la economía se rompe porque ya no hay cómo mantener a toda esa población que siempre ha vivido del Estado. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? No, economista, todo claro. Ok.
vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí. En la próxima clase continuamos con los factores productivos. ¿Oyeron? ¿Sí? Sí. Sí. Sí, con gusto. Les voy a enviar por el grupo de WhatsApp, porque la plataforma no está activa todavía. Les voy a dejar un glosario que deben investigar para la próxima clase. O sea, deben investigar esos conceptos para que cuando vamos a la segunda fase, a la unidad número 2, sepan sobre qué les estoy hablando y ustedes puedan determinar si tienen alguna duda. Si tienen alguna duda, con esos conceptos me lo hacen saber, de manera que cuando yo esté explicando la clase, sepan sobre qué términos les estoy explicando. La economía es una ciencia muy bonita, pero hay mucho que leer, es una ciencia muy extensa, hay mucho que aprender. Entonces, yo lo voy a enviar por el grupo de WhatsApp, el glosario, lo investigan, posteriormente lo voy a ir explicando en la medida que voy desarrollando las clases y cualquier duda que tenga, el momento de la investigación, me lo hacen saber. ¿Oyeron? Bien. Nosotros vamos a formar, acuérdense que este módulo, ustedes deben hacer un proyecto integrador de saberes. Se van a unir 3 asignaturas que es de los 3 docentes para formar un proyecto que debe ser ejecutado por ustedes por equipo de 5. De todas maneras, mañana los profesores que le van a dar clases le van a explicar cuáles son ese proyecto que hay que hacer. Yo muy poco porque es virtual mi clase, pero ellos sí, ustedes con ellos van a poder profundizar mañana en qué versa el proyecto integrador de saberes. La idea es que de las 3 asignaturas salga un producto, ¿verdad? ¿Qué asignatura ven ustedes? Macroeconomía, organización y sistemas. ¿Y cuál más? ¿Qué otra materia? La verdad no nos dicen todavía qué materias son las que nos van a dar mañana todavía. Ok. Claro, no sabemos ni el aula en que nos toca ni tampoco nuestro tutor. Ya. Yo creo que ustedes van a ver organización y sistema, macroeconomía y creo que contabilidad, creo. Entonces, de esas 3 asignaturas debe surgir un proyecto. Ese proyecto integrador de saberes debe generar un producto, ya sea un manual, ya sea una estructura contable, ya sea una investigación de mercado o un estudio de mercado. De todas maneras, eso lo vamos a ir desarrollando en la medida que los profesores nos reunamos. De todas maneras, quizás ustedes mañana le preguntan a ellos sobre qué va a versar el proyecto integrador. ¿Bien? Bien, vamos a darlo hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta con la clase de hoy? ¿Sí o no? ¿No? Bien, cuando la plataforma esté activa, allí van a conseguir en la carpeta, en la página general, van a conseguir mi presentación, van a conseguir también el PEA, el programa, y van a conseguir la socialización y todo lo que acabo de explicar hoy. Las normas también las van a conseguir allí. Y en la unidad 1, llamada aspectos generales, recuerda que tiene 3 secciones. La primera sección es la sección de información. Ahí está una carpeta donde está todo el contenido teórico que hemos ido desarrollando. Y también fuera de la carpeta van a ir subidas cada una de estas clases que están siendo grabadas. Esa es en la área de información. En la sección de actividades van a ser actividades que vamos a ir desarrollando posterior a las clases. Quizá cuando ustedes abran su plataforma, van a conseguir la primera actividad de la clase de hoy. La van a conseguir cuando se activen las plataformas. ¿Ok? Y ahí voy a ir subiendo cada una de las actividades posterior a las clases. Y la tercera sección, que es evaluación, ¿okay? Ahí van a conseguir tareas con nota cuantitativa, puede ser sobre 5 o sobre 10 puntos. Pero para hacer esas tareas cuantitativas, primero deben resolver las tareas de la sección actividades. Si no hacen las tareas de la sección actividades, están bloqueados y no pueden avanzar. Esa es la estructura que se hizo a partir de este semestre, la dirección del sistema. Al menos no sé si en mi materia o en alguna materia. Fue lo que nos indicaron. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Sí o no? Yo aquí, ¿quién allá? No, de mi parte. Ok, gracias.
Bueno, sin más preámbulo, lea las normas, apréndanselas. Seguimos en contacto. Nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias por estar presente. En lo sucesivo voy a pasar asistencia 2 y 3 veces. Voy a hacer interrogatorio y voy a pedir opiniones de la clase a cualquiera de ustedes. Ahorita no, porque no tengo la asistencia. No tengo la lista, perdón. Pero para las próximas clases sí voy a ir llamando para ir interactuando. ¿Oyeron? Sí. Sí, Bien. economista. Muchísimas gracias. Tengo 12 estudiantes en aula. Todos colocaban la palabra presente en el chat. Ok. Sí, Ok. Muchas gracias. Fue un placer. Sé que nos vamos a llevar muy bien. Y hasta luego. Igualmente. Estoy en luego, el economista. tecnológico de lunes a jueves. Me consiguen en el tecnológico. No estoy ni viernes ni sábado. Oye, los sábados no estoy allá. No tengo clases los sábados. Y me consiguen en la dirección de investigación. Soy un investigador docente y me consiguen el departamento de investigación en el último piso arriba. ¿Oyeron? Ya. Sí, Bien. Hasta luego, gracias. Y ya les envío por el grupo de WhatsApp el listado de palabras. Hasta luego, fue un placer. Feliz noche y que descansen. Gracias. Hasta luego, economista. Hasta luego. Gracias de igual manera. Hasta luego.